¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video donde ahora vamos a tratar lo que son la derivada de funciones logarítmicas. En los anteriores videos hemos visto hasta estas 5 fórmulas que vienen aquí, que son las derivadas de potencias y las derivadas de funciones exponenciales. Ahora vamos a ver el caso contrario, que es el de un logaritmo. Las funciones logarítmicas, de igual forma que las exponenciales, son bastante comunes en matemáticas y por lo general pues los profesores las suelen ver en sus cursos. Entonces pues aquí vamos a darle un repasito a dichas funciones. Entonces aquí voy a poner la sexta fórmula de derivadas, en el cual si mi función es, como había dicho, un logaritmo natural primeramente. El logaritmo natural es una función que es simplemente la función inversa de la exponencial. ¿Qué me quiero referir con inversas? Bueno, por ejemplo, adición y sustracción, pues son operaciones inversas. Multiplicación y división son operaciones inversas. Bueno, lo mismo. La exponencial y el logaritmo natural son operaciones inversas. Entonces, si mi función es un logaritmo natural de algo, si no mal recordamos, nosotros lo definimos anteriormente como cualquier función, cualquier cosa que dependiera en este caso de x. Entonces, si mi función es el logaritmo natural, su derivada es esta división, u' entre u. Y la séptima formulita, que es exactamente lo mismo, que es también parecido a lo de acá, es que si tenemos ahora un logaritmo de cualquier base de una función, su derivada está dada por esto de aquí. Bien, aquí, bueno, el logaritmo natural es simplemente un logaritmo base e. Por ahí habíamos comentado que, bueno, aquí e quiere decir la función exponencial y pues por ahí algunos sabrán, y si no lo explico también, que e en realidad pues es un número que equivale aproximadamente a 2.71. Entonces pues ese número tiene una característica especial, y es pues una función y un número que es bastante utilizado sobre todo en donde se presenten cosas exponenciales, por ejemplo medicina, estadística, etcétera. Y pues aquí es bastante utilizado. Entonces el logaritmo natural no es más que una extensión de un logaritmo base e. Esta fórmula 6 no es más que una extensión de la fórmula 7. Entonces estas son las dos fórmulas que se van a tratar para el caso de derivada de funciones logarítmicas. Entonces pues algún ejemplito. Por ejemplo, si mi función es un logaritmo de x a la cuarta, pues primeramente, como en el caso anterior, ya sabemos la receta para este tipo de problemas y para los que siguen. Lo primero que hay que identificar es, pues, u, y de ahí identificar u', puesto que es lo que viene en la fórmula. Entonces, primeramente, como dije, pues vamos a identificar u en este caso es x cuarta, y por lo tanto u' es la derivada de x cuarta. Y esta derivada se resuelve pues con la fórmula 3 de potencias. La derivada de x cuarta es el 4, que es el exponente, por x a la 4 menos 1, que es 3. Y listo, entonces ya tenemos por aquí u y u'. Entonces pues ya podemos sustituir aquí en nuestra fórmula de derivada. Entonces la derivada simplemente es u', que es 4x al cubo, entre u, que es x a la cuarta. Y bueno, aquí podemos simplificar, el 4 se queda tal cual, y de las leyes de los exponentes, x cúbica entre x cuarta, los exponentes se restan. Entonces restamos 3 menos 4 y eso es menos 1. Y como sabemos esto, se puede poner como una fracción de lo que ya vimos anteriormente de algunas propiedades de las potencias. Y listo, entonces este es el resultado de este ejemplito básico. Entonces, como ven, el procedimiento es exactamente el mismo. Primero lo que hay que identificar en este caso es u y u' y sustituir en lo que es la fórmula dependiendo del caso en el que estemos cayendo. Vamos a copiar esto por acá para utilizarlo. Vamos a borrar eso. Ok, otro ejemplito
Supongamos que ahora mi función ahora es un logaritmo base 22 de, de esto de aquí. Entonces, pues, como comentaba, pues lo primero es identificar u. U, como sabemos, es todo lo que está adentro del logaritmo. Entonces, u va a ser todo esto que está entre paréntesis. Vamos a ponerlo. Bueno, cabe recalcar que pues primero hay que identificar mejor a para no confundirnos. A es la base del logaritmo, en este caso es 22. Entonces, a es 22 ya de cajón. ¿Por qué identificamos aquí? Porque aquí ya no estamos cayendo en el caso número 6. Esto sigue siendo un logaritmo, pero no es un logaritmo natural. Es un logaritmo de otra base. Entonces caemos en el caso número 7. Ahora si identificamos u entonces es x a la cuarta más 2x más 5. Y u', por lo tanto, es la derivada de eso. La derivada de esto, pues simplemente utilizando las propiedades que ya conocemos, podemos utilizar la fórmula 3. Bueno, de aquí de la fórmula 1 a la 3, que son las más comunes. La derivada entonces primero de x cuarta es 4 por x a la 4 menos 1 a 3, más 2 por la derivada de x. La derivada de x es el caso número 2, la derivada de x es 1, entonces 2 por 1, 2, ya no voy a poner eso. Y finalmente la derivada de 5, la derivada de 5 es el caso número 1, es una constante, no depende de x, por lo tanto su derivada es 0. Entonces este es el resultado de u'. Y pues lo único que resta por hacer, como ya tenemos u y u', vamos a sustituir en la fórmula de derivada. Entonces finalmente nuestra derivada, siguiendo la formulita, me dice que es, entonces es su prima, que es 4x al cubo más 2 entre x a la cuarta más 2x más 5 por 1 entre logaritmo natural de a. ¿Quién es a? 22. Entonces va a ser logaritmo natural de 22. Y listo, aquí ya no podemos simplificar, ese es el resultado. Ahora nada más por ahí un comentario. Por aquí, esta de aquí, esta fórmula, también por ahí la suelen ver como de esta forma. 1 entre logaritmo natural de a por u' entre u. Es exactamente lo mismo, o sea, no importa dónde pongamos el 1 entre logaritmo natural de a. De igual forma, esto no afecta en nada. ¿Ok? No importa el orden aquí de los factores. Entonces esto es lo mismo que esto de aquí. Cuarta más 2x más 5, ¿ok? Nada más por ahí, por si alguien lo ve en un libro de forma diferente, pues es exactamente lo mismo. ¿Ok? Bien. Bueno, voy a copiar esta nada más que la voy a utilizar. Bueno, también comentar que por lo general entre las dos fórmulas, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí no se suele ver mucho, pues puesto que la función logaritmo con otra base que no sea es decir, un logaritmo natural, no es tan común. Entonces muchos profesores lo omiten de sus cursos. Por lo general el único que ponen es este que es el más común. Pero de igual forma, pues aquí lo tenemos para cualquier cosa. ¿Ok? Pero pues la que vamos a estar tratando más va a ser esta de logaritmo natural. Y bien, vamos a poner a lo mejor algo un poco más, pues no feo, pero un ejemplito que esté algo sencillito y que nos ilustre a lo mejor por ahí algo diferente. Entonces tenemos esta función de aquí. Como vemos, pues es un logaritmo natural, entonces de cajón es caso 6. Tenemos que identificar u y u'. Entonces, pues primeramente vamos a identificar a u. U pues es x más 5 más e a la 5x cuadrada. Y pues para u', pues primeramente la derivada de x, caso número 2, la derivada de x es 1. La derivada de 5, caso número 1, es una constante 0. Y lo interesante ahora es que esta de aquí es una exponencial, es el caso número 4. Y por aquí hay que identificar una nueva u y una nueva u'. Si ya tenemos práctica, pues lo podemos hacer directo, pero si no tenemos práctica, entonces vamos a dejar esto pendiente y nos vamos a enfocar ahora en lo que es esta, la derivada de esta de aquí. Entonces vamos a separar esto tantito
Y para esta exponencial vamos a identificar una nueva u y una nueva u'. Como recordaremos, para la exponencial, u es lo que está en el exponente, es decir, u es 5x cuadrada. Y la derivada de 5x cuadrada cae en el caso número 3. Es 5 por el exponente que es 2 por x a la 2 menos 1, es decir, 1. Y como el exponente es 1, pues ya no lo ponemos. Y entonces esto es 5 por 2, 10x. ¿Ok? Y ahora sí, de aquí nos regresamos acá. Este solamente fue un paréntesis para lo que es encontrar la derivada de la exponencial. Entonces, ahora sí nos regresamos a lo que estábamos viendo. Y entonces simplemente aquí para la derivada de la exponencial, que es lo que nos faltaba, sustituimos en su fórmula, que es u' por e a la u. Entonces la nueva u' de acá es 10x por e a la u, es decir, por e a la 5x cuadrada. Y entonces listo, ese es el resultado de nuestra u' de acá. Ahora, aquí cabe recalcar que no hay que hacernos bolas de que esta u y u' es diferente a esta u y u'. Esta de acá fue hecha para este paso de acá. Y esta de acá ya es lo que vamos a sustituir aquí en nuestra función. Entonces no hay que hacernos bolas ahí. A lo mejor ahorita puede parecer un poco complejo, pero después vamos a ver algunos ejemplos que tengan más cosas, porque pues aquí podemos poner un logaritmo natural que incluya estas 5 y entonces vamos a tener una u distinta para cada una y pues a lo mejor nos podemos hacer bolas, pero vamos a verlo después eso. Este ejemplo lo ilustro un poco. Entonces ahora sí, la derivada de mi función, siguiendo la formulita, es u' entre u. Obviamente es esta u y u', esta ya no cuenta, esta solamente fue para el procedimiento de aquí. Entonces u' es 1 más 10x por e a la 5x cuadrada. Y finalmente u es x más 5 más e a la 5x cuadrada. Y listo, ese es el resultado de nuestra derivada, ¿ok? Entonces aquí recalcar, como dije, que no hay que confundir esta u y u' con esta de acá. Son dos procedimientos distintos, que este de acá es solamente de ayuda para este de acá, ¿ok? Como dije, pues vamos a ilustrarlo a lo mejor en los siguientes videos, estos casos especiales. Bien, entonces por aquí terminamos este video y nos vemos en la siguiente entrega donde vamos a ver algunos ejemplitos de, como comentaba, la Biblia de el cálculo diferencial y también comentar lo que debajo del agua, si alguien gusta el libro de Denis Hill, pues yo lo manejo, yo lo tengo, obviamente sin compromiso de venta, el libro es totalmente gratis porque pues toda la información debe ser gratis obviamente, entonces pues con gusto quien lo quiera, pues por ahí lo tengo y se lo paso sin compromiso, ¿va? Es si no mal recuerdo, creo que es la tercera edición, no me acuerdo la verdad, ahí luego lo checo, pero sí. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.